bloqueados, ¿no es cierto? Ahora, ambos exámenes, la tomografía y la resonancia, hemos dicho que tienen diferencias, ¿no? Esta usa radiación ionizante, pero la gran ventaja que tiene es que es rápida, ¿no es cierto? Es rápida y es un examen rápido y es un examen que en este caso sirve mucho para trauma por la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier emergencia siempre va a haber un tomógrafo, de tal manera que si hay un politraumatizado o un paciente que sufrió TEC, lo primero que se va a pedir es una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía va a ver las fracturas, va a ver la sangre, que es la verdadera emergencia neuroquirúrgica, ¿correcto? En cambio, la resonancia magnética es un examen ya para estudiar al paciente cuando ya esté estabilizado, ¿no? Paciente que ya esté en estudio, una resonancia, ya que es un examen pues más difícil de conseguir, más difícil de realizar, técnicamente hay menos lugares, cuesta más y el paciente tiene que estar totalmente estable y quieto por media hora, que es lo que dura el examen aproximadamente, ¿no es cierto? En cambio la tomografía dura 1 o 2 minutos. Entonces, quédense con eso. Ahora, ¿la ecografía me sirve? Sí, también sirve, pero básicamente ¿en qué casos? Cuando las fontanelas están abiertas. ¿Y en qué caso están las fontanelas abiertas? En los neonatos, básicamente, ¿no? O sea, en esa edad nada más. Porque en un adulto, cuando tenemos todo el cráneo cerrado, todos los huesos frontales, occipital, parietal, temporal, todo está cerrado, no hay por dónde entre el sonido, no hay forma de hacer una ecografía cerebral en adultos, pero sí en los niños, ¿correcto? Y ya saben que pues bueno, la tomografía, la resonancia tienen pues cortes axiales, coronales, sagitales, que eso se llaman planos es multiplanar, digamos, ¿no? Tridimensional, igual la resonancia. Y la resonancia además tiene lo que se llaman las secuencias T1 y T2. T1 líquido negro, T2 líquido blanco, ¿no? Y en el caso de la tomografía, en el cerebro tenemos la ventana parenquimal y la ventana ósea. Acuérdense que también tenemos ventanas. Cuando yo le pongo ventana ósea es para ver los huesos de la calota, básicamente una fractura, por ejemplo. Y cuando le pongo ventana parenquimal voy a ver el cerebro y las estructuras, partes blandas, ¿no? Y la medicina nuclear básicamente sí sirve, ¿no? Para ver, por ejemplo, metástasis en temas netamente oncológicos. Y el intervencionismo, bueno, hay neurointervencionismo, que bueno, no vamos a hablar mucho, pero sí ahí se hace, por ejemplo, embolización de aneurismas cerebrales, embolización de malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entre otros procedimientos. Bueno, no vamos a entrar más detalle, vamos de frente a las imágenes. Ese es el resumen entonces, ¿no? Eh, y el sistema nervioso central, pues ustedes saben que tiene pues el cerebro, el tronco encefálico, el cerebrelo, ¿no? Y en la parte de los nerviosa están la parte de los pares craneales a nivel central y los nervios espinales a nivel periférico y además el sistema autonómico, simpático y parasimpático. Eso es todo lo que hay, ¿no? Bueno, acá vamos a las imágenes, que es lo más importante. Recordar, como hemos dicho, cuando vamos a diferenciar entre una resonancia y una tomografía, vean la parte periférica. ¿Se acuerdan que les había dicho? En una tomografía solamente vamos a ver el hueso, que es totalmente blanco, ¿no es cierto? El hueso nada más. Y de frente el parénquima cerebral. En una resonancia se ve mucho más detalle, como ven ahí, ¿no es cierto? Hemos dicho que este es un T1, un T2 como este líquido. Vean el líquido que está alrededor del tronco cerebral, ¿no es cierto? Alrededor del tronco y alrededor de la médula hay líquido. ¿Y qué color está el líquido? Negro. Entonces es un T1. Entonces, lo que les decía, que ustedes saben que debajo del cuero cabelludo hay un poco de grasa, que es toda esta grasita que miren se continúa por debajo hasta la nuca, ¿no? Esa es la grasa, tanto en T1 como en T2 brilla. Por consiguiente, esta es una imagen eh, hiperintensa que corresponde a grasa, no es hueso. En cambio, acuérdense, si fuera una tomografía, la calota sería hueso, ¿no es cierto? Luego viene el hueso. El hueso en resonancia es negro, a diferencia de la tomografía. ¿Por qué? Porque el hueso casi no tiene agua, sobre todo el hueso compacto. Acuérdense que el hueso tiene tres capas. Tiene la tabla externa, que vendría a ser esta línea negra, esta línea blanquita interna que es el diploe y la tabla interna que es la parte interna. Entonces, todo este grosor es el hueso. Esta trilaminar, este es el hueso, lo que estoy pintando, ¿no es cierto? Porque esto es la grasita y esto de acá es como le digo, la tabla externa, el diploe que es blanco y la tabla interna que es negra. Negro, blanco, negro. Entonces, esto es el hueso. ¿Se dan cuenta?
Entonces, obviamente en una resonancia, en una tomografía yo no voy a ver no lo voy a ver el hueso negro, ¿no es cierto? Y finalmente después ya viene pues el cerebro. Entonces, viendo esta parte periférica, yo puedo decir más la claridad de las estructuras, esto es una resonancia magnética, ¿no? Mucho detalle, ¿no? En cambio, la tomografía van a ver que no es así. Bueno, esta nuevamente es una resonancia magnética, ¿no? Y obviamente tenemos cortes pues axiales, en este caso el otro era un corte coronal, o un, perdón, sagital, este es un corte axial, ¿no? A nivel básicamente de las órbitas, ¿no es cierto? Donde se ven estos son los hemisferios temporales, este es el cerebelo, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente acá, miren cómo distinguimos las capas de la resonancia, y esta es una resonancia líquido negro en T1, ¿no es cierto? Y el T1 es bastante anatómico. El T1, comparación del T2, es bastante anatómico. Significa que en el T1 la sustancia gris, ven acá, miren, la sustancia gris o la corteza cerebral es gris y la sustancia blanca es blanca, ¿no es cierto? Estos son los ventrículos laterales, esta es la línea de media, la hoz del cerebro, ¿no es cierto? Acá estarían los hemisferios frontales, acá estarían, a esta altura están parietales, acá atrás el occipital, ¿no es cierto? Ya que están los ganglios basales, que sí son, a pesar que esta es sustancia blanca, no se nota mucho acá, pero acá está el putamen, el globus pálidos, ¿no? La cápsula interna, etcétera. Todos los ganglios basales están acá en el centro. Esta es la línea media y eso es algo importante, la línea media siempre tiene que estar en el centro. Cualquier proceso patológico que tengamos en el cerebro, porque acuérdense que el cerebro es un espacio inexpansible, ¿no es cierto? Entonces, si acá hubiera un tumor, si acá hubiera un hematoma, ¿no? Si acá hubiera de repente hidrocefalia, todo eso hace que aumente la presión en el cráneo, en este caso endocraneal, porque estas paredes son totalmente fijas, ¿no es cierto? No se expanden. Entonces, el cerebro tiene una cantidad de líquido y de irrigación y de parénquima que es preciso, ¿no es cierto? Es como anillo al dedo, ¿no? Está preciso. Entonces, cuando aparece un tumor, cuando aparece un hematoma, una hemorragia o lo que sea, va a aumentar, va a ocupar espacio y aumenta la presión endocraniana, es la hipertensión endocraniana. Además, otra consideración importante es que cualquier lesión cerebral que tengamos acá va a tener edema. Si acá hubiera un tumor, alrededor va a haber edema. Si acá hubiera una hemorragia, probablemente alrededor va a haber edema. Entonces, eso aumenta más la presión endocraniana, ¿no? Entonces, este es un cerebro normal, sustancia en T1, sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? La línea media perfectamente en el medio. Normalmente los ventrículos son simétricos, aunque hay variantes normales en que pueden ser ligeramente asimétricos, ¿no? Y bueno, ese es un cerebro en resonancia entre uno normal, ¿no es cierto? Y este es un corte más, cortes a diferentes niveles, ¿no es cierto? Y esta es una coronal, ¿no es cierto? Nuevamente, la ventaja de la coronal que me permite ver acá, muy bien, miren los ventrículos laterales, ¿no? Acá están los ganglios basales, sustancia gris, sustancia blanca, muy blanca, porque es un T1, es anatómico, ¿no? Y la grasa en T1 como en T2 siempre brilla, acuérdense, ¿ya? Estos son los lóbulos temporales, acuérdense que hay frontales, occipitales, temporales y parietales, ¿no? Muy bien. Y este es otro corte ya a otro nivel nuevamente, ¿no? Este es nuevamente un sagital, que ya lo acabamos de ver, donde vemos ya acá ¿no? Todo lo que son los surcos y fisuras cerebrales, el parénquima cerebral. Esto es el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que hay una anomalía que es la agenesia del cuerpo calloso? Cuando no hay cuerpo calloso, que une los dos hemisferios. Y acá empieza ya el tronco cerebral, ¿no es cierto? La protuberancia, el bulbo, acá el mesencéfalo, ¿no? Que está el tálamo, que está el cerebelo, ¿no? Aquí está la tienda del cerebelo, ¿no? O tentorio, ¿no? ¿Ok? Este, entre otras estructuras, ¿no? Igual ahí. Bueno, vamos a avanzar. Y esto es ecografía. Acuérdense que hemos dicho que en neonatos sí se puede hacer ecografía cerebral y se puede ver igual las mismas estructuras a través de la ecografía transfontanelar que se llama, ¿no? Igual acá, ¿no?
este es el tálamo, y este es un corte sagital, este es un corte coronal, muy parecido a la tomografía. Miren, acá están los lóbulos temporales, acá están los ventrículos laterales, acá está el tercer ventrículo, ¿no? Este, lóbulos frontales, etcétera. Bueno, entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar, un poco de anatomía, y lo más importante, que el mejor examen es la resonancia en sus cortes axiales, coronales, sagitales, T1 líquido negro, T2 líquido blanco, ¿ya? El T1 es un anatómico, donde la sustancia gris es gris y la blanca es blanca, en cambio el T2 es al revés, ¿cierto? Y con todas esas consideraciones, además recuerden que alrededor del cerebro están las meninges y está el espacio rodeado con el líquido, todo está rodeado de líquido, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en las patologías que hemos visto pues, acuérdense que a todo nivel hay patologías, en todos los sistemas. Primero hay malformaciones, ¿no? Después hay patología benigna, como la patología infecciosa, ¿no? O la patología traumática, ¿no es cierto? Las infecciones, el trauma. Y también hay patología después ya más maligna, que es la patología tumoral, ¿no es cierto? Esas son las más importantes. Y entonces hay malformaciones congénitas, también hay, en este caso, también hay enfermedades vasculares, hay infecciones, tumores y también enfermedades de la sustancia blanca y neurodegenerativas. Entonces, en las malformaciones congénitas, hay varias que hemos revisado. Eso lo voy a dejar que revise cada uno, las características de cada uno, pero básicamente hay que recordar el enfalocele, las malformaciones de Chiari, la genesia del cuerpo calloso, la holoprosencefalia, Dandy Walker, ¿no? Entre otras malformaciones. Eso ustedes lo van a recibir. Esto, por ejemplo, es un encefalocele. Miren cómo está protrudiendo hacia afuera el encéfalo, ¿no? Después, este es un mielomeningocele cuando mielo, médula y meningo, meninges, o sea, tanto médula como meninges está saliendo a nivel lumbar, ¿no? En esta vista sagital. O tenemos también, por ejemplo, el mielomeningocele más el Chari2, la genesia del cuerpo calloso, ¿no? Miren que no hay cuerpo calloso, ¿no? Igual en ecografía se puede ver ello. Eh, Nuevamente en un corte axial a, a, a genesia del cuerpo calloso, y las malformaciones de Dandy Walker, ¿no? Que son básicamente a nivel de la fosa posterior. Ya ustedes van a revisar este, las características individuales de cada una de estas malformaciones, ¿ya? Doctor, disculpe. Diga. Doctor, ha habido un problema con el link que le he enviado. No sé si fuese posible de que se cambie. Le he escrito también al interno. Estoy mandando otro link, por favor, doctor. Ya, ok. Ya, listo, doctor. Gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien.
Se acabó el link anterior. Muy bien. Entonces, las malformaciones cerebrales, ustedes van a revisar cada una sus características individuales, ¿ya? No sé qué tanto les han explicado en la clase teórica, pero lean la clase teórica, porque eso es teoría, las características de cada una de las malformaciones. Bueno, después hemos visto también, si se recuerdan, hidrocefalia, que básicamente hay dos tipos, ¿no? La comunicante y la no comunicante. La obstructiva es la misma que decir no comunicante, y en la comunicante donde no hay obstrucción, ¿ya? Hay que cuidar el juego de palabras, ¿ya? Pero acuérdense que el líquido cefalorraquídeo circula desde los plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran dentro de los ventrículos laterales, ¿no? Tenemos dos ventrículos laterales, un tercero, un cuarto ventrículo. Entonces, de los ventrículos laterales, básicamente el líquido eh, va a pasar al tercer ventrículo por los agujeros de Monro, después al cuarto ventrículo por acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo sale al resto del sistema alrededor de la médula y al espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Luschka y Mayetti, ¿no es cierto? Y luego va a llegar a las vellosidades de Pacchioni, y estos van a reabsorber el líquido que básicamente están en el vértice del cráneo, ¿no? Es decir, hay un sitio donde se produce el líquido, circula y luego se reabsorbe. O sea, hay una dinamia del líquido, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alguna obstrucción en ese sistema, entonces se produce la hidrocefalia obstructiva o no comunicante, que va a dilatar pues ciertas partes de ese sistema, porque está obstruyéndose, ¿no? Por ejemplo, si hay una estenosis del acueducto de Silvio, o hay un tumor en el acueducto de Silvio, o hay un quiste, o hay un parásito en algún punto, entonces se va a dilatar lo que está antes de la obstrucción, ¿no es cierto? En cambio, en la no comunicante, más bien el problema es que hay o mucha producción, o, como por ejemplo en un papiloma de los presocoideos, mucha producción o poca reabsorción. Entonces hay mucho líquido y todo el sistema en general se dilata de manera difusa. O sea, la obstructiva o comunicante se dilata solo ciertas partes. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en algún punto. En cambio, en la comunicante no hay ninguna obstrucción, sino hay mucha producción o falta de reabsorción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a traducir esto? En dilatación de los ventrículos, básicamente, ¿no? También puede haber ventrículos de bordes mal definidos, un halo hipodenso, cisternas basales obliteradas, surcos corticales disminuidos de amplitud. Bueno, esto es hidrocefalia, ¿no es cierto? Bastante, miren las astas frontales estos son los ventrículos laterales, acuérdense que los ventrículos laterales tienen astas frontales, tienen astas occipitales y temporales. Miren cómo están totalmente dilatados, ¿no? En este caso las astas frontales de los ventrículos laterales, igual manera el tercer ventrículo, y acá están las astas, estas son las astas occipitales, ¿no? De los ventrículos laterales. Entonces, esa es la hidrocefalia, dilatación, ¿no? Eh, Puede ser, como les dije, comunicante, que tiene las características que ya se pueden deducir. La comunicante, que es dilatación de todo el sistema, ¿no? Todo el sistema. Es decir, ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, y incluso además todo el espacio subaracnoideo debe estar lleno de mucho líquido. Decía, mucho líquido en forma difusa, ¿no? Por eso que hay surcos corticales prominentes, hay adelgazamiento del cuerpo calloso, dilatación del ventrículo, espacio subaracnoideo amplio, dilatación de las cisternas, aumento en la LCR. Bueno, esa es la comunicante. Un ejemplo es un papiloma del plexo coroideo. Miren acá, un papiloma, que es una tumoración del plexo coroideo que produce mucho líquido y que todo el sistema se va a llenar de demasiado líquido, ¿no es cierto? Esto nuevamente es una resonancia, ¿no es cierto? En T1. Después, nuevamente otro ejemplo de hidrocefalia. Miren cómo marcadamente está dilatado el sistema ventricular, ¿no? En cambio, en la obstructiva o
En la obstructiva, o más bien la dilatación va a ser de alguna parte. Por ejemplo, si la tumoración está en el tercer ventrículo, se va a dilatar solo los ventrículos laterales, pero no el tercero y el cuarto, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a pasar rápidamente a otra patología, que es, hablamos del accidente cerebrovascular, ¿se acuerdan? Esto es algo muy importante. Aparte de las malformaciones, una patología muy, muy importante del sistema nervioso central es el tema del accidente cerebrovascular, que hay de dos tipos, como ustedes saben, ¿no es cierto? Puede ser isquémico, que es un 70%, y el hemorrágico solo un 30%. Es decir, lo más frecuente es el isquémico. El hemorrágico es menos frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el isquémico va a haber una afectación de la irrigación del cerebro, ¿no es cierto? Generalmente trombosis. En cambio, el hemorrágico es pues sangrado, ¿no? La presencia de sangre en el sistema nervioso central a diversos niveles. Ahí hemos dicho que hay varias formas de ese sangrado, ¿cierto? Entonces, la isquemia, ya hemos dicho, se origina por la obstrucción de una arteria, porque normalmente hay un sistema arterial. Acuérdense que la circulación del cerebro tiene una circulación anterior que está dada por las dos carótidas y una circulación posterior que está dada por las dos arterias vertebrales. Todas ellas se juntan en el polígono de Willis, ¿no es cierto? Y del polígono de Willis salen las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores, y las comunicantes anterior y posterior. Entonces, todo eso cierra el polígono. Bueno, si alguna de estas arterias se obstruye generalmente por un trombo o un émbolo, entonces automáticamente se va a producir la isquemia y el infarto, ¿no es cierto? Y el tema está de que nosotros tenemos que detectar precozmente la isquemia, porque si no se resuelve en 6 horas se va a convertir en infarto, ¿correcto? Y no queremos eso, porque si ya se infarta el cerebro, significa que está muerto y va a haber muchas secuelas, ¿no? Hay otra cosa que no mencionamos, que puede haber lo que se llama la transformación hemorrágica de la isquemia. Es decir, que empieza como un ACV isquémico, pero que puede también sangrar. O sea, la isquemia sangra y se convierte en un ACV hemorrágico. Es decir, es una transformación hemorrágica de la isquemia. Es decir, puede coexistir los dos problemas. Pero bueno, lo que le decía, hablando del primero, que es el ACV isquémico, es que en la tomografía, miren cómo se ve una tomografía. ¿Se acuerdan lo que se había mencionado, no? Que se ve el hueso bastante, la calota gruesa, ¿no? Y de frente tenemos ya el parénquima cerebral, y esto que es hipodenso es el líquido, ¿no? De los surcos y fisuras cerebrales, es el líquido del espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Y esto ya es el valle silviano, igual acá. Estos son surcos y cisuras, y esto ya es el valle silviano, ¿no es cierto? Y acá están los ventrículos laterales, y acá están las astas frontales, las astas occipitales. Esta es la línea media, que siempre tiene que estar al medio. Cuando a veces va a haber problemas de hemorragias o tumores, la línea media se desvía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le empuja. Pues si, imagínense que acá hubiera un tumor, saliéndome un poquito del tema, y hubiera además edema, la línea media se puede desviar, y eso lo describimos en nuestro informe. Normalmente la línea media tiene que estar acá, ¿lo ven? ¿Ya? Y esto de acá, como es una tomografía sin contraste, que viene a ser una calcificación de la glándula pineal, ¿no? Que hay calcificaciones fisiológicas. Pero bueno, eso es para rescatar un poco la tomografía del cerebro. Pero acá lo más importante es cómo se ve la isquemia en una tomografía como una hipodensidad, que vendría a ser todo esto. ¿Lo ven? Voy a poner el cursor, creo que no lo están viendo, el puntero. Ya les decía que tenemos que ver la línea media que esté en el centro. Tenemos que ver acá el hueso. Miren cómo es. Esto es una tomografía, porque claramente el hueso es de densidad cálcica, ¿no? El hueso, en la tomografía no distinguimos tabla externa, tabla interna, diplo, nada. Todo es densidad cálcica, ¿no es cierto? En la resonancia sí. ¿Se acuerdan que hemos dicho que se distinguen la capa externa, la tabla externa, la tabla interna y el diplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tenemos inmediatamente debajo del hueso, ya tenemos la masa encefálica, el cerebro, con sustancia gris y blanca. Acuérdense que en tomografía también es invertido. La sustancia gris es más blanca y la sustancia blanca es más gris. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca tiene más componente graso por los axones de la mielina de los axones, ¿no? Bueno, entonces, les decía que la línea media siempre tiene que estar acá,
que puede haber calcificaciones normales del cerebro, como la glándula pineal, los plexos correos también se pueden calcificar con la edad. Pero a lo que vamos acá es a que la isquemia se ve como un área hipodensa, ¿ok? Hipodensa, de toda esta área es una isquemia, pero el problema está que la tomografía lo muestra a las 24 horas. 12 a 24 horas y es mucho tiempo. Entonces nosotros no podemos esperar que pase esto porque cuando ya pasa esto ya no hay nada que hacer, me refiero al tratamiento. Entonces, el signo más importante es esto, que es una área hipodensa el ácido isquémico en tomografía, ¿ok? Entonces, como el problema de detectar el ácido isquémico demora mucho en la tomografía, no vamos a esperar 12 horas sin hacer nada, porque ya después de eso ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué se usa? Resonancia. ¿Y qué secuencia de resonancia? La difusión. Hay una secuencia de resonancia que se llama difusión que sí permite ver esta isquemia a la media hora de instalar, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes tienen que aprender igual que se puede ver la isquemia en la tomografía. En la hemorragia muy bien, se ve blanca, ¿no es cierto? En cambio, la isquemia se ve negra, si quieren esa mnemotecnia, ¿no? La isquemia se ve negra en tomografía, o sea, hipodensa, y la sangre se va hiperdensa o blanca. Entonces acá la isquemia, pero el problema de la isquemia es que la isquemia demora mucho en poderse ver en la tomografía. Por eso que usamos resonancia en difusión. En cambio, la sangre sí se ve inmediatamente hiperdensa, ¿ok? Miren cómo acá este, es una amplia, ¿no? Una amplia, amplia área hipodensa. Le diríamos aquí frontoparietal derecho, ¿no? Acuérdense que el lado derecho del cerebro es este y el lado izquierdo es este, porque lo estamos viendo como si el paciente estuviera echado y estuviéramos desde los pies viendo su cerebro, ¿no? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, siempre el paciente está echado mirando hacia arriba, entonces esto es lo frontal y esto es lo occipital, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿ok? Bueno, en cambio la hemorragia se mira de otra manera, la hemorragia se mira como sangre, ¿no es cierto? Sangre, básicamente sangre. Y hay diferentes tipos de hemorragia como ven acá. Puede ser epidural, subdural, subaracnoidea, intraparenquimal, intraventricular o en el caso de los prematuros de la matriz germinal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿No? Esos 6 tipos tenemos de sangrado, ¿ok? Pregunta de examen práctico, ¿ya? 6 tipos de sangrado. Le pregunta, ¿cuáles son los 6 tipos de sangrado que puede haber en el cerebro? Epidural, subdural, subaracnoideo, intraparenquimal, intraventricular y de la matriz germinal, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya las características las van a leer la teoría de ustedes, pero el epidural es un hematoma que está en el espacio epidural, o sea, por fuera de la dura madre, entre la dura madre y el hueso, ¿no? ¿Y qué forma tiene? Biconvexa, eso es lo característico. Primero que es densidad sangre, blanca, y además es biconvexa. Ahora, puede ser por trauma, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se va a acompañar? De fracturas, ¿ven? ¿Cómo se ve la fractura? Como se ve acá, una solución de continuidad y como una especie de una grada, ¿ven? Una separación de fragmentos, en este caso del hueso parietal, ¿no es cierto? Esto, miren, es una tomografía porque miren acá el hueso, este es el hueso. Acuérdense que adelante en el nivel frontal tenemos el seno frontal, por eso que esto es aire en el hueso, este es el seno frontal. No, pero esta es una tomografía en ventana parenquimal para ver, en este caso, el hematoma epidural, que es biconvexo, densidad sangre. En cambio, esta es una ventana ósea, ¿no es cierto? Esta es una ventana parenquimal, esta es una ventana ósea porque me da el detalle del hueso, ¿se dan cuenta? Me da el detalle del hueso. Entonces, acá puedo ver fracturas, acá no la puedo ver, porque esta es una ventana para ver parénquima, en cambio, esta es una ventana ósea para ver estructura ósea nada más. Entonces se hacen las dos ventanas. En la misma tomografía se ven las dos ventanas. Y entonces acá estamos viendo el hematoma, incluso hay un poco de neumoencéfalo que no se ve tan claro porque debe ser bien negrito el aire. Entonces el epidural es biconvexo. Esa es pregunta de examen también. En cambio el subdural es cóncavo convexo. Cóncavo convexo. ¿Qué significa? Es como una media luna, ¿no es cierto? Cóncavo por este lado y convexo por este lado, ¿no es cierto? Entonces ese es el subdural, ¿ya? Entonces, esto les voy a preguntar en el examen práctico. Les pongo esta imagen, voy a ver, y esto es un epidural porque es biconvexo, ¿lo ven? Biconvexo. En cambio, el subdural es cóncavo convexo. Pregunta de examen, estoy avisando, ¿ah?
y esto es, ambos son hiperdensos, ¿no? Y esto quería mencionarles, cada vez que hay sangre, automáticamente aumenta la presión en este, por tema de masa, en este caso del hemisferio derecho. Y se dan cuenta, miren cómo la línea media se desvía un poco, ya se está desviando, e incluso puede herniarse el tejido cerebral, y eso se llama una hernia transfalcina, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un hematoma epidural versus un subdural. Eso es pregunta de examen. Seguro que les van a preguntar eso, ¿ya? Hematoma epidural, hematoma subdural, ¿ya? Y lean bien las características. Generalmente, el epidural es generalmente sangrado arterial, en cambio, este generalmente es sangrado venoso, ¿no es cierto? Pero acuérdense que además hay deformación de los ventrículos por edema y efecto de masa, ¿no es cierto? Lo que les decía, cada vez que hay algo en el cerebro, automáticamente aumenta la presión por el efecto de masa y hay desviación de la línea media. Igual acá, miren, ¿no? ¿No? Y acá es mayor, ¿listo? Pero la sangre en tomografía es blanca y perdensa. La tercera forma es la hemorragia subaracnoidea. ¿Dónde está el espacio subaracnoideo? Donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde está el líquido cefalorraquídeo? Está pues alrededor, ¿no? Por los surcos y cisuras, también en las cisternas de la base, también el líquido cefalorraquídeo, en los valles silvianos. Entonces, ahí el líquido debe ser normalmente negrito en la tomografía. Cuando hay hemorragia, se vuelve blanco. Miren, por ejemplo, acá, ¿se acuerdan? Estos de acá son los surcos y cisuras, lo que estoy señalando, y normalmente pues tienen líquido cefalorraquídeo que es negro, porque el líquido es densidad agua, pues, ¿no es cierto? Todo esto es líquido cefalorraquídeo. Se dan cuenta que se mete entre las cisuras cerebrales, entre los surcos y las cisuras. De igual manera, el líquido en los ventrículos es negro, ¿no? Estos son calcificaciones de la glándula pineal. Bueno, entonces miren acá cómo el valle silviano está con sangre. Miren este valle silviano de acá, ¿no? Todo esto es el valle silviano, está negrito, el valle silviano izquierdo, con líquido, densidad agua. En cambio, este valle silviano está con sangre. Entonces es una hemorragia, pero ¿de qué tipo? No es un hematoma epidural, ¿no es cierto? No es un hematoma subdural, porque esos tienen forma biconvexa o bicóncava, sino toma la forma del valle silviano. Porque imagínense acá el valle silviano tiene líquido, pero la sangre se ha mezclado con este líquido, en este caso, en este lado, acá no, ¿no? Acá está normal. Y entonces ha tomado esa forma amorfa. Eso es una hemorragia subaracnoidea. Hemorragia en el valle silviano derecho, ¿correcto? Muy bien, esa es la tercera forma. La cuarta forma es la hemorragia intraparenquimal. Acá más bien ya es el sangrado ha sido dentro del parénquima cerebral, ¿no es cierto? Nuevamente una imagen hiperdensa y acá sí toma una forma generalmente ovoidea o redondeada, ¿no es cierto? Esta es la hemorragia intraparenquimal, que además siempre se produce edema. Siempre hay edema, o sea, además de la lesión misma, hay edema. Si esto fuera un tumor, también hay edema, y eso aumenta la presión, mayor desviación de la línea media. Y además, en la otra forma, miren, acá hay esta es la cuarta forma, epidural, subdural, aracnoideo, intraparenquimal. La quinta forma es intraventricular. Acá está coexistiendo, ¿no es cierto? Acá hay sangrado intraparenquimal e intraventricular. Se dan cuenta que este es el ventrículo lateral, hay sangre en los dos ventrículos, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa es la quinta forma, ¿no? Aunque acá acá también la están poniendo, hemorragia intraventricular, miren cómo la sangre está dentro, o sea, hay una parte que sí es líquido cefalorraquídeo y por gravedad seguramente esto es sangre, todo lo que es blanco, ¿se dan cuenta? Por eso que la tomografía es muy buena para ver la sangre. Esa es la quinta forma, la intraventricular. Y la sexta forma es la de la matriz germinal, que es en neonatos, ¿no? Sobre todo en prematuros. Ellos tienen una parte del tejido que se llama la matriz germinal, que está en el surco caudotalámico, y esa matriz germinal puede sangrar. ¿Cómo se ve la sangre en la ecografía? También se ve blanca. En la ecografía también la sangre se ve hiperecoica. Entonces, esto de acá es sangrado, miren. Esto de acá es sangrado. Esto de acá es el tálamo negrito, pero lo blanco es la sangre, ¿no es cierto? La hemorragia. Entonces, eso se ve en ecografía transfontanelar. Acuérdense que estamos hablando de neonatos, sobre todo prematuros. En ellos, por la hipoxia, puede haber sangrado de la matriz germinal y en estos sí se puede hacer una ecografía transfontanelar, ¿no es cierto? Igual acá le han hecho un corte, estos son las órbitas, ¿no? Ya que está el cerebro a nivel
frontal y esto se ve una hemorragia bastante amplia, ¿no? Bueno, luego otro tipo de patologías, entonces acuérdense, ACV isquémico, ACV hemorrágico, y el ACV isquémico se ve mejor con resonancia, tomografía es demasiado tardona, pero para la sangre, muy bien, se ve muy bien con la tomografía, ¿ok? Sangre, sí, tomografía, las 6 formas que les he hablado, ¿no? Les he hablado de, tienen que aprender a diferenciar bien el hematoma epidural de subdural, eso les van a preguntar sí o sí. Después, la hemorragia subaracnoidea, la intraparenquimal, la intraventricular y finalmente la de la matriz germinal. En cuanto a lesiones vasculares, acuérdense que dentro del cerebro también hay arterias y venas, ¿no es cierto? Además, en el cerebro, además del parénquima, que es los hemisferios cerebrales, el tronco cerebral cerebral, hay líquido, hay meninges, ¿no? Dura madre, aracnoides, pía madre, y después también hay arterias y venas, ¿no es cierto? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, patologías arteriales clásicas del cerebro son el aneurisma y la malformación arteriovenosa. ¿Qué es la aneurisma? Es una dilatación de la arteria, que es patológico y que es débil, la pared es débil y se puede romper. Entonces, si se rompe, se va a convertir en un ACV hemorrágico, es una causa de ACV hemorrágico, ¿no? De hecho, que cuando hay un ACV hemorrágico, o sea, imagínense que llega este paciente, miren acá, llegó este paciente, lo primero que hace el cirujano es operar para evacuar estos hematomas, ¿no? Y bajar la presión acá. Una vez que ya está, ¿qué cosa hay que hacer? Una angiografía cerebral para buscar esto. Esto es una angiografía. Ahí ven la arteria, ¿ven? Esta es la arteria carótida interna, está entrando y acá tiene un aneurisma. Entonces, cuando yo quiero descartar patología vascular, ya ustedes saben, tenemos que hacer angiografías. Tenemos la angioten, la angioresonancia, pero el mejor examen es el que hacemos la radiología intervencionista, que es la angiografía digital con sustracción, ¿no? La angiografía con sustracción digital. Esa es esta de acá, que permite ver solamente las arterias y detectar aneurismas, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, miren, todo el enmarañado de las arterias, y acá está claramente, miren, cómo esta es la arteria principal, y acá está el cuellito del aneurisma, y aquí está el aneurisma, ¿cierto? Y eso una vez que lo hacíamos el diagnóstico, el intervencionismo podemos embolizar, es decir, entramos acá y lo rellenamos de coils, bueno, una serie de sustancias y lo clausuramos, ¿no es cierto? Porque si ya está sin flujo ya no se va a romper y ya no va a dar, ya no es riesgoso cuando está lleno. ¿Por qué está acá así? Porque el contraste acá es de color blanco, es contraste yodado, con el que trabajamos en angiografías, con sustracción digital. Entonces, de hecho, que si esto está blanco, que es contraste, también el contraste está pintando porque dentro del aneurisma hay flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata? Básicamente con radiología intervencionista. Y las malformaciones arteriovenosas, MAV, son pues ya malformaciones que son un ovillo de arterias y de venas anómalas, como ven acá, que se ven en la arteriografía, que vienen a ser una malformación y que también pueden sangrar. Por eso hay que tratarlas, también se embolizan, ¿ok? Después también otro ejemplo de una malformación. La malformación tiene un lado arterial, tiene un nido y un lado venoso, ¿no? Muy bien, y acá cómo se ve, esta es una angioresonancia, ¿no? Y cómo se ve la malformación, en este caso, pues muy cerca del tronco cerebral, ¿no? Y también hay las fístulas también, acuérdense que las fístulas durales o las carótido-cavernosas son, ¿qué es fístula? Es una comunicación anómala entre una arteria y una vena, ¿no? En este caso entre la carótida y el seno cavernoso, ¿no? Entonces, cómo viene la arteria, automáticamente todo este manchón es la comunicación anómala con el seno cavernoso. Después hablamos de la muerte cerebral, ¿se acuerdan? Dijimos que cuando un paciente ya muere, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que tenemos simplemente que no hay flujo sanguíneo que entre al cerebro, ¿ok? O sea, el cerebro, como ya está muerto, simplemente no tiene vascularidad. Es decir, si le ponemos contraste, ya no va a impregnar con contraste, ¿no es cierto? Entonces, por eso que los signos de muerte cerebral por tomografía son borramiento, pérdida de diferenciación, borramiento, desaparición cuarto ventrículo, hemorragias, no capta contraste, lo más importante, ¿no es cierto?
Esta es una muerte cerebral. Ahora, este paciente puede estar muerto, pero pueden estar en ventilador mecánico, tiene está funcionando su corazón, su pulmón. Ese paciente es el idóneo para que done órganos, ¿no? El que tiene muerte cerebral, pero que sus órganos están vivos, sus tejidos están vivos gracias a la máquina, ¿no es cierto? Muy bien, en este caso se dan cuenta que la sustancia gris y la blanca están como borradas, ¿no? Eso es un signo clásico de la muerte cerebral, borramiento, ¿no? Es decir, no se distingue sustancia gris, sustancia blanca, está como medio difuso, se dan cuenta, no hay una buena diferenciación, ¿no? Y luego hemos hablado de tumores. En los tumores básicamente pues hay signos directos, indirectos. Lo más importante del directo es la presencia de una masa, un tumor, un bulto, ¿no? Que puede ser hipo, iso o hiperdenso o hipo, hiper, iso intenso, ¿no? Dependiendo si es tomografía o resonancia, ¿no? Y siempre en un tumor cerebral hay que poner contraste. Acuérdense que hemos dicho eso, siempre poner contraste, ¿ya? Ahora, signos indirectos, hay efecto de masa, hay desplazamiento de estructuras. ¿Por qué? Porque el tumor ocupa espacio, hemos dicho. Puede haber desplazamiento de la línea media, ¿no es cierto? Puede comprimir también el sistema ventricular, puede haber afectación al espacio sudorídeo y otros edema peritumoral y otros signos más. Bueno, entonces un tumor hay de diferentes tipos, benignos, malignos, pero ¿cómo se van a ver en el cerebro? Como una bulto, pues una tumoración, un bulto. En este caso está en el cerebelo, miren, el cerebelo en el lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Ahí está este bulto, obviamente va a tener determinado comportamiento de acuerdo al tipo de tumor que sea, ¿no? Y de acuerdo también al, al, al método que estudiemos, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, esta es una tomografía, esta es una resonancia y esta también es resonancia, ¿no? Otro tumor que puede haber se llama el astrocitoma, ¿no? Ustedes ya van a leer las características individuales, aunque no creo que les pongan, ya eso es algo muy especializado cuando ya uno sabe las características de cada tumor exactamente, ¿no? Pero sí, lo que tienen que ver acá es el tumor y el edema, miren también el edema alrededor, ¿no? Este es un T1, este es un T2, ¿no? En el T1 es sustancia gris, sustancia blanca, no, este es el T1, perdón, ese es el T1, y este están con contraste, ¿no? T1 con contraste parece ser este. Bueno, pero en el T1 siempre es sustancia gris, sustancia blanca, ¿cierto? Y acuérdense lo que les decía, miren, cuando hay un efecto de masa, automáticamente la línea media se desvía, ¿no? Miren cómo este ventrículo se está comprimiendo por el efecto de masa del tumor parietal izquierdo, en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual acá, nuevamente una masa que está en el lado izquierdo. Miren cómo este ventrículo es el ventrículo normal. Miren cómo este ventrículo está colapsado porque hay compresión, ¿no es cierto? E incluso está medio desviada acá la línea media, ¿no? El tercer ventrículo está desviado. Muy bien. Después hay otros tumores como el astrocitoma, el glioblastoma. Bueno, hay diferentes tumores, pero todos claramente se pueden ver en una resonancia, ¿no es cierto? Hay que medir el tamaño, hay que decir si es hiperintenso, hipointenso, ¿no? Si capta o no contraste, etcétera, para tratar de acercarnos al diagnóstico. Ahora, recuerden, siempre hemos dicho, nosotros no hacemos diagnósticos anatomopatológicos con imágenes, ¿no? Hay que hacer muchas veces biopsia, ¿no? Esta nuevamente es otra resonancia. Miren cómo claramente se ve la grasita afuera y acá se ve las tres capas que les había hecho del hueso, que es negrito, igual acá, ¿no? Y ahí recién viene, este es un T2. Miren cómo el líquido que está sobre la superficie del cerebro es blanca. ¿Ven cómo se mete el líquido entre las fisuras y surcos? Ya, este es un T2. En cambio, este acá es un T1. Acuérdense que la resonancia con contraste siempre es en T1, ¿ya? Cuando se pone contraste en una resonancia, siempre solamente es en T1. No se hace resonancia en T2, ¿ya? Muy bien. Después vamos a entrar ahora a ver patologías de eh, algo de columna, ¿no? Y en columna, básicamente, hay que ver qué estudios nos van a servir en columna. En cerebro hemos dicho que primera opción, resonancia.
tomografía, salvo que sea una emergencia donde hay sangrado. En columna es algo parecido, ¿ya? El mejor examen de columna es resonancia nuevamente, ¿ya? Resonancia. Pero acá se agrega la segunda opción es nuevamente la tomografía, igual que la anterior vez. Pero acá además hay nuevamente el examen de rayos X entra a tallar acá, cosa que en el caso del cráneo casi no nos sirven los rayos X. Bueno, nos puede servir para ver fracturas nada más, ¿no? Pero no nos sirve, actualmente no se usa mucho de frente tomografía. En la columna sí todavía se están tomando radiografías de columna, de frontal, lateral, oblicuas, ¿no? Entonces, pero el tema está que tanto la radiografía como la tomografía, que son métodos primos, que son métodos que usan rayos X, solamente me va a permitir la parte ósea de la columna, ¿correcto? La radiografía me va a mostrar la parte ósea de la columna, la tomografía también la parte ósea, solo que este es en 2D, me refiero a la radiografía en 2D, ¿no? En cambio, la tomografía en 3D, ¿no? Pero ambos solo van a mostrar la parte ósea. En cambio, la resonancia permite ver la parte ósea, pero también el disco intervertebral, los músculos paravertebrales, se pueden ver hasta los nervios de conjunción, perdón, los nervios espinales que salen por los ojos de conjunción. ¿Ok? Ahora, el PET-CT, básicamente en oncología para metástasis. La ecografía, bueno, algunos lo están usando la ecografía no para ver la columna en sí, sino para hacer infiltraciones, bloqueos nerviosos. Pero en sí la ecografía no ayuda mucho para la columna. Entonces, ya sabemos de que la columna tiene 33 vértebras, ¿no? 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 a 5 coxigias, ¿no es cierto? Y estos cuerpos vertebrales pues tienen partes, ¿no? Cada vértebra tiene un cuerpo vertebral, después tenemos dos pedículos que se unen por una lámina, de tal manera que el cuerpo vertebral está por delante y más atrás hay como una especie de un canal raquídeo, que lo forman pues los dos pedículos, la lámina, y de ahí sale la apófisis espinosa, las apófisis transversas, ¿no? Esa es la anatomía normal de un cuerpo vertebral. Entonces, adelante es cuerpo vertebral, pero lo más importante, atrás hay un espacio, el canal por donde corre la médula, ¿no es cierto? Muy bien, y en una vista lateral, nuevamente el cuerpo vertebral. Ahora, del cuerpo interesa mucho la altura. Acuérdense que hemos hablado, los cuerpos vertebrales son como si fueran cubos, tienen una altura, y esta altura tiene que ser la misma en todos los que son los cuerpos vertebrales, pues vecinos, ¿no? Si estamos a nivel cervical, van a ser parecidos. Si estamos a dorsales, lumbares, la altura debe ser la misma, ¿correcto? Y debe ser la misma tanto en la parte anterior como en la parte posterior, porque si acá se disminuye a la mitad y acá está normal, eso se llama deformación en cuña, ¿no? ¿No? Normalmente el cuerpo vertebral tiene que ser así como un cubo, ¿ok? Muy bien, y esta es una vista lateral donde se ve la faceta de la articulación superiores, inferiores, ¿no? Y acá tenemos la apófisis transversa, la apófisis espinosa. Bueno, entonces, hay que ver, cuando se estudia la columna, hay que ver la columna en su totalidad, como lo ven acá, ¿ya? Hay que ver la columna en su totalidad. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, 4 coxiges. Y hay que considerar de que hay curvaturas. Hay una lordosis fisiológica normal, hay una cifosis fisiológica dorsal y hay una lordosis fisiológica lumbar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esa curvatura tiene que estar conservada. La columna no es recta, sino tiene curvaturas normales, que no deben ser exageradas, ni tampoco tiene que estar rectificado, o sea, totalmente recto, sino tiene que estar así. Y además, lo otro que siempre les he dicho que hay que ver en la columna es la alineación. ¿Qué significa la alineación? Que todos los cuerpos vertebrales pues están como, puedo trazar una línea, ¿no? Que une los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Cuando uno de estos cuerpos se va hacia adelante o hacia atrás, eso se llama una listesis, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una radiografía, una tomografía, lo primero que vemos, como les digo, es la columna en conjunto, ¿no es cierto? Las curvaturas en primer lugar, la alineación, que estén alineadas, no haya listesis. Segundo lugar, tercer lugar, hay que ver cada cuerpo vertebral si tiene la altura correspondiente. Ven que todos son parecidos, ¿no?
o si tiene alguna lesión focal. Y finalmente, este, 4, tenemos que ver el tema de del disco intervertebral, ¿no? Porque entre vértebra y vértebra está el disco intervertebral, que también debe ser todos simétricos, ¿no? Esas son las 4 cosas que se ven en una columna, ¿ya? Básicamente, vuelvo a repetir, primero, las curvaturas fisiológicas. Segundo, la alineación longitudinal, la anterior y posterior. Tercero, la altura o los cuerpos vertebrales en sí, ver la altura, si tiene lesiones líticas, blásticas. Acuérdense que en el hueso hay dos tipos de lesiones: líticas, que son pues osteolíticas, negritas, o blásticas, que más bien son formadoras de hueso. Y finalmente, cuarto, el disco intervertebral, ¿no? Entonces, ahora cuando hacemos radiografías, ¿nos sirve la radiografía? Sí, pero para ver solamente la parte ósea, ¿no? Se puede tomar una incidencia frontal, como ven acá, y vemos acá, miren, distinguen, este es el hueso atlas, ¿no? El que está detrás es el axis, y luego estos son los cuerpos vertebrales de C3, C4, C5, C6, C7, ¿no? Miren cómo los cuerpos vertebrales conservan además, el espacio que es donde están los discos intervertebrales. Acuérdense que nosotros acá no vemos los discos, ¿no? Bueno, después, esto es lo que le decía de la alineación, ¿se dan cuenta? Trazar una línea donde los cuerpos vertebrales están alineados, y acá estamos viendo también comparar cada espacio debe ser simétrico con el de abajo. Se dan cuenta que todos los espacios que están bonitos, ¿no? Son simétricos, los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, así tiene que ser la columna, todo simétrico, porque si en algún momento hay acá un aplastamiento, o sea, una reducción de la altura y hueso choca con hueso, de hecho que esa paciente tiene un problema ahí, ¿no es cierto? Entonces, una radiografía está vigente porque nos permite ver, miren, en este caso de columna cervical, nuevamente, la lordosis fisiológica. 2, la alineación longitudinal posterior. 3, cada cuerpo vertebral que esté enterito, no tiene tumores, nada. Y 4, los discos intervertebrales, que se van a ver como espacio, ¿no es cierto? En radiografías o en tomografía se ve el espacio, no se ve el disco, se ve el espacio, ¿no? Por eso se llaman los espacios claro, o sea, son los intervertebrales, pues, ¿no es cierto? Entre cuerpo y cuerpo y cuerpo. Y estos de acá son los agujeros de conjunción. Por acá salen los nervios, ¿no? Para un lado, para el otro lado. Estos agujeros también se pueden estenosar, y al estenosar pueden irritar un nervio. Entonces aparece una neuritis, ¿no? Que a veces tienen algunas personas. Entonces, tema de nervios, hay que pensar en columna. Entonces, se toma una vista frontal, una lateral y una oblicua, en este caso, para ver los agujeros de conjunción, ¿no? Bueno, esta es una radiografía antigua, ¿no? Dice que es para ver el atlas. Acuérdense que el atlas tiene esta apófisis odontoides, ¿no? Eh, eh, entonces hay radiografías específicas básicamente para tal o cual órganos, ¿no? En este caso, para ver el atlas hay una incidencia transoral, perdón. Y este es el atlas, que tiene la forma, tiene un arco posterior, un arco anterior y un arco posterior, y ahí está la odontoides, ¿no? Y está por dentro. Y acá corre pues la médula, ¿no? Entonces, cuando vemos nuevamente columna, lo más importante es, ¿qué examen es más importante para la columna? Resonancia magnética. ¿Y cómo distingo las resonancias? T1, líquido negro. Vean ustedes la médula espinal y a ambos costados el líquido, ¿no? Líquido negro, T1, líquido 2, líquido blanco, T2. Los cuerpos vertebrales que tienen que tener la misma altura, ¿no? Voy viendo que todos tienen la misma señal y la misma altura. Ah, está normal, ¿no es cierto? Misma señal y misma altura. Y luego los discos, también los espacios, digamos, que están bien, todos están simétricos. Mientras todo esté simétrico, no pasó nada, entonces todo bien, todos felices, ¿no es cierto? Muy bien. Y en la columna básicamente se hace pues incidencias frontales, laterales y también oblicuas. Por ejemplo, hemos visto ya la oblicua, ¿no es cierto? En la oblicua también aparece la famosa imagen del perrito, ¿no? Esta es una frontal netamente. Miren cómo se ven los cuerpos vertebrales, que todos tienen la misma altura, ¿no? Y además el espacio entre ellos también es simétrico, ¿no es cierto? Esta es una vista lateral, ¿no? Se ve básicamente, entonces en la lateral voy a ver su borde anterior y su borde posterior, que no había presentado listesis, ¿no? Igual, se puede estudiar en cortes axiales también, ¿no?
Y este, por ejemplo, es un T2. Miren cómo acá, ¿no? Miren acá el líquido negro, este es un T1, ¿no es cierto? Miren el líquido acá, líquido negro alrededor de la médula. En cambio, este es un T2 porque el líquido está blanco alrededor de la médula, ¿no es cierto? Entonces, este es un T2. ¿Y cómo se distingue acá los discos que están todos simétricos, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y también si hace uno un poco oblicua, ya ve los agujeros de conjunción por donde salen los nervios, ¿no? En este caso sí la resonancia puede ver todo eso, ¿no? ¿Ya? Este es un corte axial, ¿no? Igual la columna ya lumbar, ¿no? Nuevamente, frontal, lateral, oblicua, se ve muy bien la parte ósea. Acuérdense que acá no vemos parte blanda, ¿no es cierto? Por eso la limitación rayos X. Esta es una frontal, esta es una lateral, ¿no? Esta es la lordosis fisiológica a este nivel. Y luego están los cuerpos vertebrales que tienen la misma altura y usted tiene que estar preparado. Si alguna se le baja la altura, hay que prepararse porque este, van a, o sea, si se va a ver en la radiografía cuando hay una pérdida un estrechamiento de los discos, ¿no? De los espacios donde están los discos intervertebrales. Y esta es la oblicua. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la oblicua? En la oblicua básicamente está la imagen del perrito, ¿no? Cuando se hace una radiografía, porque la radiografía puede ser frontal, lateral, oblicua. Cuando es oblicua, vienen la imagen del perrito, ¿no? Que tiene acá su representación. El ojo es el pedículo, ¿no? Después la apófisis articular superior, la apófisis transversa, etcétera. Bueno, acá está la leyenda. Eso lo pueden ver en cualquier imagen, pero es la famosa imagen del perico en una vista oblicua de la columna en rayos X, ¿ya? Y como les decía, los discos intervertebrales, pues en rayos X y tomografía se ve solamente el espacio, nada más, porque no se ve el disco en sí, ¿no? Y cuando el disco tiene un problema, es como la artrosis, ¿se acuerdan? Cuando no hay cartílago porque se ha destruido, entonces prácticamente el espacio se colapsa, ¿no? Los huesos se unen porque no hay pues disco que los separe, ¿no es cierto? Como pasa en la artrosis, igualito, ¿no es cierto? También vimos algo de cráneo, si ustedes se acuerdan, ¿no? Que también en el cráneo también se puede estudiar con radiografía o tomografía, sobre todo la parte ósea, resonancia también, ecografía también, medicina nuclear, etcétera, ¿no? La ciencia de cráneo también hay frontal, lateral y hay algunas especiales que tienen nombres antiguos, ¿no? Y que, bueno, básicamente esta es una radiografía de cráneo, ¿no? Básicamente es para ver la calota, ¿no? Estas líneas que ven acá son líneas vasculares, ¿no? Por ahí corren seguramente venas, arterias, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que ver que siempre el hueso tiene una continuidad, ¿no? Debe tener una continuidad. Una fractura, ¿cómo se va a ver? Como una discontinuidad, pues, ¿no es cierto? O como un trazo así radiolucente, así, ¿no? Que va por acá o que va por acá, etcétera, ¿no? Un trazo de fractura, ¿no? También vemos la base de cráneo y acá miren, tenemos la silla turca, donde está la hipófisis, ¿no? Todo esto es parte ósea, entonces eso sí se puede ver, ¿no es cierto? Y esta es una incidencia lateral, también se puede ver una incidencia frontal, bueno, ahí hay algunos reparos anatómicos, ¿no? Y acá está la famosa silla turca, ¿se acuerdan? La silla turca donde está justamente la hipófisis que estamos hablando ayer, acá, ahí está, ese es su espacio, ¿no? Entonces, igual acá, más radiografías, ¿no? También hay una incidencia transorbitaria, nuevamente. Y esta es una otra incidencia semiaxial, ¿no? Ahora, en cuanto a las meninges, acuérdense que son tres, ¿no? De afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no es cierto? Y básicamente a nivel del aracnoides, del aracnoides es donde corre el líquido cefalorraquídeo. Después adentro también tenemos la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, que son membranas fibrosas, ¿no? Y ahí por ahí corren los famosos senos venosos, ¿no es cierto? El seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, los senos sigmoideos, etcétera, ¿no? Y justamente en medio de esa durama es donde viajan estos senos venosos, ¿no es cierto?
ahí es donde, miren, se reabsorben. ¿Se acuerdan que dijimos que donde se forman los líquidos cefalorraquídeos se forman en los plexos coroideos? ¿Y dónde se reabsorben? Básicamente en la parte del vértice del cráneo, a nivel de las velocidades de Pacchioni, ¿no? O velocidad subaracnoidea de Pacchioni, ¿no? Ahí se reabsorbe. Entonces se produce en los plexos coroideos, se reabsorben en las velocidades aracnoideas. Bueno, ya hemos dicho que el líquido cefalorraquídeo cómo se mueve. Lo que les decía, miren, se produce normalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. De ahí por el agujero de Monro pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo por los agujeros de Luschkin-Mayenne sale alrededor de todo el sistema y acá arriba se reabsorbe, ¿no es cierto? Bueno, arterias y venas, acuérdense, cuando queramos ver patologías de arterias y venas, sobre todo de arterias, lo que es aneurismas, no malformaciones, hay que pedir, ¿qué cosa? Angiografías para ver todo esto. Esta es una angiografía, ¿no? Un estudio, un mapeo básicamente de vasos. Si es una angiografía con tomografía, se usa contraste iodado. Si es resonancia, se usa gadolínio, ¿no es cierto? Y si es una angiografía con sustracción digital que hace el intervencionista, también es con contraste iodado, pero con un catéter y un arcuense. Esta es una angioresonancia de las venas, por ejemplo. Este es el seno longitudinal superior, ¿no? El seno longitudinal inferior, este es el seno recto, los senos sigmoideos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y en columna, ¿qué cosa hemos visto? En alguna patología, igual manera hay procesos congénitos, también alteraciones de las curvaturas de los ejes también, ¿no? También hay trauma, obviamente, fracturas, también hay procesos degenerativos, ¿no? También hay artrosis, también hay la osteoporosis, que no hemos hablado. La osteoporosis también afecta a la columna de manera difusa. También hay infecciones, obviamente, también hay infecciones y también hay tumores, obviamente, ¿no? Todas estas también hay alteraciones o enfermedades de los discos intervertebrales, como es la hernia del núcleo pulposo. ¿Se acuerdan que hemos tenido una clase de eso? Y finalmente tumores. Entonces, todo esto, pues, es muy amplio realmente, ¿no? Nosotros solo hacemos mención, ¿no? Procesos congénitos, alteraciones de la posición que se refiere a la cifosis, la lordosis, lesiones traumáticas, fracturas, la listesis que hemos dicho que también que es una desalineación de los cuerpos vertebrales, procesos degenerativos como la artrosis, las infecciones, ¿no? Como la espondilitis, ayer vimos eso, espondilitis, espondilodicitis y el mal de Pot, ¿se acuerdan? Después alteración de los discos intervertebrales, la hernia del núcleo pulposo y los tumores benignos y malignos, que hay diferentes posibilidades. Entonces, por ejemplo, procesos congénitos, ayer hablamos de mi vértebra, la asimilación del atlas, la espina bífida, etcétera, ¿no? Que son alteraciones ya de la morfología y que se detectan claramente en una radiografía o mejor una tomografía, o las semivértebras, ¿no? Cuando es una vértebra incompleta y que al final va a producir, miren, una angulación, acá como una escoliosis, ¿no? Después el vértebra en floque, el síndrome de Klippel-Feil, es decir, cuando hay fusión, digamos, ¿no? Fusión, es decir, por ejemplo, acá C2, C3 y C4 se han fusionado, no hay el espacio intersomático o intervertebral, eso es un síndrome de Klippel-Feil, ¿no? Y la asimilación del atlas, que es cuando, digamos, que desaparece, ¿no? No se ve el atlas, ¿no? Pues se llama asimilación del atlas, ¿no? Que se puede tener una radiografía y una tomografía. Bueno, en cuanto a alteraciones de la posición, hemos hablado de la escoliosis, que son alteraciones en el eje, ¿no? La escoliosis, si yo miro al paciente en incidencia frontal, en la escoliosis, pues hay una curvatura de concavidad derecha o de concavidad izquierda. Eso es una escoliosis, ¿no es cierto? Después, ahí miren un ejemplo claro de una escoliosis, ¿no? ¿Okay? Esta sería una escoliosis dextroconvexa, porque es convexa hacia el lado derecho, o levocóncava, ¿no? Etcétera, si es cóncava hacia el lado izquierdo. Bueno, después hemos hablado de la cifosis, que es el aumento exagerado de la curvatura de la columna dorsal, que se ve básicamente en pacientes ancianos, ¿no? Y la lordosis, que es más bien al contrario, a nivel lumbar, cuando aumenta la curvatura también, pero a nivel lumbar, e incluso en este caso, miren cómo puede haber acá listesis. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la listesis? ¿Qué es la listesis? Básicamente es esto. La alineación debería ser recta, continuada, pero no, acá se ha desalineado y eso es una listesis, ¿no es cierto?
puede causar dolor, compresión de estructuras nerviosas, etc. En traumas, básicamente se habla pues de fracturas, ¿no? Hay un sinfín de fracturas, como la fractura de Jefferson de C1, ¿no? Esta es la fractura de Jefferson, o de repente otro tipo de fracturas de una parte o de todo el cuerpo vertebral. Puede fracturarse las apófisis transversas, las apófisis espinosas. ¿Y cómo se va a ver? Como solución de continuidad. Lo que buscamos acá en la radiografía son trazos y en la tomografía también, ¿no es cierto? Muy bien, acá miren cómo están representando otra listesis, miren, ¿no? Cómo viene la línea longitudinal posterior, acá hay como una grada, una nueva grada y continúa. Este cuerpo vertebral está con listesis, ¿no es cierto? Fracturas también, bueno, en los procesos degenerativos se refería básicamente a las artrosis, ¿no? Que es básicamente, como se ha revisado también, básicamente, ¿qué es lo que hay? Alteración, disminución del espacio articular y la presencia de osteofitos, ¿no? Los picos del oro, etcétera, ¿no es cierto? Los discos intervertebrales, ¿qué patología tienen? Básicamente la hernia en el núcleo pulposo. Acá miren cómo en esta resonancia muy bonita se ven los cuerpos vertebrales como cubos, se dan cuenta, todos tienen la misma altura, está muy bien, ¿no? Los discos acá tienen una brillantez, ¿se da cuenta? Tienen una brillantez. Todos son iguales, pero uno ya ve que este está patológico, ¿no es cierto? Porque este está, miren, blanquito, este también, todos también, y este, ¿no? Y además, casualmente, delante de este cuerpo vertebral o de este disco, ahí está la hernia, miren, ¿no? Cómo protruye. Y la hernia está tomando incluso contacto con la médula, ¿no? Muy bien. Después, en procesos infecciosos habíamos hablado de que también puede haber espondilitis que solamente afecta a al cuerpo vertebral. Vamos a tomar esta imagen prestada. Acá tenemos cuerpo, disco, cuerpo, disco, cuerpo, disco. Cuando solamente afecta al cuerpo vertebral, espondilitis. Si afecta al cuerpo y al disco, espondilodicitis. Generalmente dos, un cuerpo, disco y cuerpo, ¿no es cierto? Esa es las procesos infecciosos. Y generalmente, como les decía, son Staphylococcus aureus, ¿no? Generalmente, aunque pueden ser también Escherichia coli, etcétera, ¿no? Y estos, cuando son por bacterias comunes, y en el caso ¿cómo se llama? Del mal de Pot, es el bacilo de Koch, pues de la TB, ¿no es cierto? Muy bien. Estas ya son características de cómo cuando hay una afectación de este disco intervertebral, pues hay erosiones, pinzamiento. El pinzamiento, acuérdense a qué se refiere, a la disminución del espacio articular, y también puede haber osteolisis, ¿no? O sea, ahora, lo clásico también en la enfermedad de Pot es esto, que se altera la curvatura, ¿no es cierto? Se altera la curvatura. E incluso puede haber fusión de cuerpos vertebrales a la larga. Finalmente, en tumores de columna hemos hablado pues básicamente que hay benignos como hemangiómenos, todos estos y malignos, ¿no? Hemos dicho que en tumores siempre nosotros tenemos que usar tomografía de resonancia con contraste, ¿no? Y lo otro que además tenemos que hacer, además de usar contraste, es que el diagnóstico anatopatológico de un tumor siempre es por patología, con biopsia, no es que por imágenes, vamos a hacer, ¿no? Las imágenes pueden orientarnos, pero la certeza nos las da la biopsia, ¿no? Hemos hablado de mangiomas, que son tumoraciones vasculares que están dentro de los cuerpos vertebrales, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de hemangioma de este cuerpo vertebral, o si no, también, así como vimos en pulmón, que muchas lesiones pueden dar, cuando hay muchas lesiones, en este caso en la columna, hay que pensar en metástasis, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de próstata da metástasis, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Que se pueden ver muy bien en la radiografía. Así es. Ahora, cada vez que hay lesiones tumorales en el hueso, hay que pensar que pueden ser osteolíticas u osteoblásticas. Líticas cuando son radiolucentes, osteoblásticas cuando son radiopacas, formadoras de hueso. Y eso se ve en la radiografía y en la tomografía, pero la resonancia sí tienen diferente comportamiento. Miren cómo esta es una metástasis que se llama una vértebra de marfil, ¿no? Toda la vértebra está tomada, típico de un cáncer de próstata, ¿no? Todos los demás huesitos también, miren, ¿no? Y esta es una vértebra de marfil por un cáncer de próstata, ¿no? Y cuando tú le haces la resonancia, igual claramente notas que estos, miren, tienen una señal y el hueso enfermo tiene otra señal. En este caso, miren, solo es el hueso, no hay mayor compromiso del disco intervertebral, ¿no? Entonces, de repente, eso es algo bueno, ¿no es cierto?
¿Y qué cosa también se puede ver en cráneo? Se puede ver pues lesiones tumorales, ¿no? Osteolíticas, osteoblásticas, que finalmente son todas estas lesiones que pueden aparecer en el hueso, ¿no? Por ejemplo, es un granuloma eosinófilo, puede ser metástasis, mieloma, ¿no? En el caso del mieloma, miren cómo se pone la calota típicamente, ¿no? Miren cómo se pone con múltiples imágenes que se llaman ensacabocado. Después, otras, en realidad hay diferentes tipos como los osteomas, que son formadores de hueso, ¿no? O un meningioma osteoblástico, otro meningioma. Y en cuanto a infecciones, básicamente hemos dicho que lo que puede haber es además en el cerebro son las cisticercosis o los quistes calcificados, ¿no? Acuérdense que estos quistes, los cisticercos son bolsitas llenas de líquido, entonces se va a ver densidad líquida. Y si es una resonancia T1, T2, como se ve líquido, pero ¿qué pasa? Que a la larga pueden calcificarse y al final miren cómo este cerebro está infestado de cisticercos que se calcificaron, múltiples puntitos hipertensos, ¿no? Porque es una tomografía. ¿No? La hipertensión intracraniana hemos dicho que qué cosa es cuando por algún motivo aumenta la presión dentro del cráneo, como por ejemplo cuando hay un tumor, un hematoma más el edema, va a haber hipertensión endocraniana y eso es peligroso porque se puede morir el paciente, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Y esta es la silla turca, ¿no? La silla turca, que es el espacio donde está justamente donde está básicamente la epífisis o pituitaria. La hipófisis, perdón, hipófisis o pituitaria, ¿no es cierto? Puede ser que viene acá la hipófisis con su tallo hipofisiario y luego como una especie de un guisante que está dentro justamente de la silla turca, ¿no es cierto? Después hay algunas malformaciones congénitas craneanas como, bueno, esto creo que no lo hemos revisado, plativasia, impresión basilar, encefalocele, ¿no? Básicamente es alteraciones en la angulación de la base de cráneo, ¿no? La plativacia cuando hay aumento de amplitud del ángulo basal por más de 150 grados, ¿no? Se dan cuenta, hay alteraciones acá en la base del cráneo. Vamos a avanzar esta parte. Estas son algunas malformaciones como la impresión basilar, el encéfalocele que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Muy bien, y ya para terminar, vamos a hablar un poquitín de sistema endocrino. Y del sistema endocrino, básicamente, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Cuáles son los órganos que vamos a hablar acá? Hemos dicho de que vamos a hablar de, primero, la hipófisis o pituitaria. Segundo, vamos a hablar de la tiroides. Y tercero, vamos a hablar de las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son los estudios ideales para lo que es hipófisis o pituitaria? Básicamente, los estudios son estudios, la hipófisis pituitaria son estudios, como son órganos profundos, tienen que ser tomografía o resonancia, ¿no? Órganos profundos. En cambio, si hablamos de la tiroides, que es un órgano que está superficial, la tiroides está superficial, ahí sí podemos hacer ecografía, es el mejor examen porque está a flor de piel, digamos, la tiroides, ¿no? En cambio, la suprarrenal, que está muy profunda también, el mejor examen básicamente es justamente la tomografía y la resonancia, porque son órganos prácticamente retroperitoneales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, además tenemos las gónadas, dijimos como son el testículo y los ovarios, que son órganos que se pueden, como los testículos están bastante superficiales, también en las bolsas escrotales dijimos que se hace ecografía, ¿no es cierto? Y los ovarios se ven con ecografía transvaginal, sobre todo en los estudios de fertilidad, de seguimiento para la ovulación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el sistema endocrino son todas este conjunto de glándulas, ¿no? Que acabamos de mencionar, ¿no? Está la hipófisis, que es la que comanda todo, acuérdense, ¿no? Tienes la adenohipófisis, la neurohipófisis.
Después tienes la tiroides, tienes el páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas, todo eso son los órganos del sistema endocrino, ¿no es cierto? Y la hipófisis, pues la glándula endocrina controla las demás glándulas, ¿no? Como ustedes saben, eh, por todos los ejes, ¿no? Los ejes hormonales que hay ahí, ¿no? Y es un órgano ovoide, pues alojado en la silla turca, ¿no? Es un chiquitito del tamaño de un guisante, como ustedes saben, ¿no? Que está unida al hipotálamo por un tallo hipofisiario, o sea, es como un cordón umbilical que lo une al resto del cerebro, ¿no? Mide 1 centímetro más o menos y tiene tres lóbulos, la adenohipófisis que es anterior, el lóbulo intermedio y la neurohipófisis que es posterior, cada una produce algún tipo de hormona y hemos dicho pues de que los exámenes que más nos van a servir para las hipófisis son la tomografía y la resonancia, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí se ve, miren cómo se ve acá el hueso, ¿no? Es prácticamente, este color verduzco está representando al hueso, que es la silla turca, y aquí está llegando la conexión que es el tallo hipofisiario, y esta es la hipófisis, ¿no es cierto? Que se aloja dentro de esta cámara ósea, digamos. Y está muy en relación a dónde, al quiasma óptico que está acá, a las cintillas ópticas y al quiasma óptico que están muy cerca. Entonces, la hipófisis tiene mucho que ver también con esto, porque si hubiera un tumor, como son los macro o los adenomas hipofisiarios, no solo va a haber afectación de esta cia turca, sino también puede haber compromiso de la vía óptica, ¿no es cierto? Bueno, las hormonas ya ustedes las conocen y acá se ve, miren cómo la tomografía se va viendo el tallo, que es esto de acá, ¿no? Esto un poquito hiperdenso y aquí está la hipófisis prácticamente y esta es la parte ósea, ¿no? De la silla turca, ¿no? Se puede ver en resonancia como ven ahí, ¿no? Lo malo es que se ve bastante chiquita, ¿no? O sea, hay que magnificar, ¿no? Puede ser, se ve en coronal, se ve en sagital, en frontal, etcétera. La tiroides, básicamente hemos dicho que básicamente se estudia con ecografía, pero si tuviera alguna patología más grande puede ser tomografía o resonancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y prácticamente la tiroides, que es esto de acá, tienes acá la tráquea, en la línea media, que este es el lóbulo, este es un corte transversal, ¿no? Tienes el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo de la tiroides, ¿cierto? Igual acá, miren, esa es una ecografía, entonces en una resonancia se ve como la tráquea está acá en un corte transversal, porque la tráquea es, pues, este es un corte axial, digamos, en el cuello, y acá tenemos el istmo que va por delante de la tráquea y que une el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Todo esto es la tiroides normalmente, y normalmente ¿cómo debe ser? Acuérdense que les he dicho, nosotros en radiología vemos lo primero el tamaño del órgano, después los bordes y luego su interior, su ecogenicidad y vemos si hay alguna lesión focal. Esta es una tiroides normal, miren, ¿no? Está chiquita, tiene bordes bien definidos, ¿no es cierto? Y no hay ninguna lesión adentro, ¿se dan cuenta? Porque si hubiera un nódulos o quistes o bocio, ahí se va a detectar. Y la ecografía es el mejor examen para ver la tiroides. Acá, por ejemplo, miren, de ser una tiroides normal, acá hay una pequeña lesión negrita, o acá hay una maja, bueno, perdón, esta es la carótida, esta es la carótida, ¿no? La tiroides es esto de acá, ¿ok? Este es el esófago que está en relación más posterior. Pero acá lo más importante, por ejemplo, hemos visto acá una pequeña lesión, ¿no es cierto? Bueno, básicamente es eso en la tiroides. Ecografía, ¿ya? Pero sí, cuando quisiéramos de repente estudiar algo más profundo, porque a veces la tiroides tiene tumoraciones que se meten en el mediastino, se puede hacer una tomografía. Nuevamente en un corte axial de cuello tenemos acá la tráquea, tenemos acá el lóbulo tiroideo derecho, el izquierdo, y acá están ya los cuerpos vertebrales cervicales. Acá está la carótida y la yugular, ¿no? Luego en ovarios habíamos hablado un poquitín del ciclo ovárico, ¿no? De su fase folicular, la ovulatoria y la luteínica, ¿no es cierto? Y que hace, este es el ovario, miren acá, como en la ecografía se ve que está normalmente lleno de folículos, ¿no? Acuérdense, y va madurando un dominante que es el que va a ovular, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Como pequeñas imágenes quísticas dentro del ovario, eso es lo normal, ¿no es cierto? Y bueno, en las fases, pues, que va a haber, pues, por ejemplo, ahí está la fase del folículo dominante. El folículo, de todos esos folículos, uno en el mes va a crecer más, es una imagen quística y está bastante vascularizado.
que es lo que se llama pues el folículo dominante, y luego ya viene la ovulación, se rompe ese folículo, sale el óvulo y queda el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que es un poquito más grueso, ¿no? Bueno, mama, en realidad ya lo vimos la vez pasada, o no hemos visto mama, sí hemos visto mama, sí hemos visto mama, bueno, que básicamente la han incluido acá, pero bueno, nosotros ya lo hemos visto antes, que se estudia con la mamografía, que tiene el tejido mamario, que tiene grasita, ¿se acuerdan? La mamografía, la tomografía que es la tomosíntesis y la resonancia en mama. Pero bueno, eso no vamos a ver porque eso hemos visto la vez pasada. Mama ya hemos visto nosotros. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver algo de patología de este sistema endocrinológico. Y por ejemplo, la hipófisis. ¿Qué hay en la hipófisis? Hemos dicho el microadenoma y el macroadenoma. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, ¿no? Microadenoma menos de un centímetro, macroadenoma más de 1 centímetro, que son tumoraciones que aparecen en la silla turca, ¿no? Y que pueden hacer que el tallo se desvíe. Ese es un signo. Cuando el tallo está, normalmente el tallo hipofisiario es recto, ¿no? Está en la línea media. En cambio, cuando se desplaza, es un signo de que hay un microadenoma, y además siempre con contraste para ver el microadenoma, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se distingue esta imagen hipodensa, ¿no? No se ve tan claro, pero es un microadenoma. Ahí se distingue un poquito mejor, ¿no? Acuérdense que es una estructura de 1 centímetro, es muy chiquitita, ¿no es cierto? En cambio, el macroadenoma es cuando ya tienes una lesión, pues, ya bastante grande, que está justo en la zona eh, de la hipófisis, ¿no? Y que obviamente va a destruir los tejidos adyacentes, va a invadirlos, va a comprimirlos, etcétera. Y esto puede ser una causa, por ejemplo, de hidrocefalia incluso, ¿no? Si es que obstruye. Ese es el macroadenoma, ¿no? Acá, por ejemplo, también hay una lesión, ¿no? Que está prácticamente invadiendo incluso un poco la hipófisis, ¿no? Ayer vimos el cráneo faringioma y el quiste de la bolsa de Rathke, que son lesiones prácticamente que vienen eh, rezagos embrionarios, digamos, que están en la línea media también muy cerca de la zona de la hipófisis, ¿no? Este es en una sagital y este es una coronal, ¿no? En tiroides hemos hablado de que puede haber bocio, que es el crecimiento difuso, puede haber tiroiditis agudas crónicas, pero sobre todo los tumores benignos o malignos. Los benignos son adenomas, los malignos es el cáncer, ¿cierto? Entonces el bocio solamente es medir las dimensiones, porque toda la glándula está bastante aumentada de tamaño, y lo que sí puede haber es imágenes nodulares, que es muy común en la tiroides, y que estas generalmente pues se van a distinguir. ¿Por qué? Porque la tiroides, como cualquier debe ser totalmente homogéneo, pero cuando aparece un nódulo es una lesión pues totalmente diferente al resto, ¿no es cierto? Puede también crecer y tener muchos nódulos, ¿no? La tiroiditis aguda, que lo que hace es aumento del volumen de la glándula y alteración de la ecogenicidad, ¿no? Pero siempre en ese caso hay que correlacionar con qué, con los datos clínicos, ¿no es cierto? Y este es un adenoma, un tumor benigno de la tiroides, que generalmente es isecoico, ¿no? ¿No? Y cuando incluso le hacen con el Doppler, se ve la vascularidad e incluso la elastografía. Acuérdense que con la elastografía, que es una herramienta de la ecografía, el cáncer o lo malo es duro. Si la lesión que estamos viendo es blandita, entonces nos aleja la posibilidad de que sea un cáncer, ¿no? Para eso sirve la elastografía. La elastografía es una herramienta muy parecida al Doppler, o sea, me refiero a que es de la ecografía, ¿no? El adenoma, que es un tumor benigno, ya lo hemos dicho, ¿no? Puede ser grande, puede ser más chico. Esta, por ejemplo, era todo, esto es el tumor, ¿no? Y tiene una parte sólida, varias partes sólidas, pero también líquidas, ¿no? Y también podemos ver ganglios. También cuando nosotros estudiamos cada vez la tiroides, tenemos que ver los ganglios, las cadenas de ganglios cervicales que también se pueden afectar, ¿no? Los ganglios, acuérdense que tienen la forma normalmente de un riñón, que son negritos por afuera y blanquitos por dentro, ¿no es cierto? En cambio acá, cuando los ganglios ya están tomados, se vuelven totalmente negros y amorfos, ¿no?
Este es un ganglio metastásico, ¿no? Y en cuanto a lo maligno, pues estamos hablando del cáncer de tiroides, que tiene 4 formas, acuérdense, ¿no? Papilar, folicular, medular, anaplásico. Y el más grave justamente, bueno, el menos grave, digamos, es el papilar, que es el más frecuente, felizmente, ¿no? Entonces, simplemente se va a ver masas diferentes que que el tejido normal en este caso de la tiroides, ¿no? Este, Patología ovárica. Hemos hablado que dentro de los ovarios también puede haber quistes, ahí el ovario poliquístico, tumores benignos, malignos, ¿no? Esto es un quiste endometriósico. El ovario poliquístico, que se mira como cuando este ovario está lleno de múltiples bolitas. Se dice que cuando hay más de 10 o 12 ya estamos hablando de un ovario poliquístico. Si es menos, son simplemente folículos, ¿no? Y el cuerpo amarillo después de la ovulación, ¿no? Y también el ovario, pues obviamente tiene tumores, ¿no? Hay cáncer de ovario, tumores benignos, malignos. Estos tumores generalmente solo los detectamos y generalmente se operan. Esto no lo biopsiamos, ¿no? Hay fibromas, los fibromas pues son también tumoraciones del ovario, o los teratomas, que tienen diferentes tipos de tejidos embrionarios, ¿no? Pueden tener diferentes apariencias dependiendo del método que vamos viendo, pues, ¿no? Pero la tomografía y la resonancia, pues lo más indicado, ¿ok? Pueden ser generalmente estas masas de ovario sólido quísticas, es decir, parte sólida, parte quística, son masas sólido quísticas, ¿no? Un cistoadenocarcinoma. Bueno, en la mama ya hemos visto la anterior vez, ¿no? Acuérdense que ya hablando de mama, el tumor benigno más frecuente es el fibroadenoma, ¿no? Y el maligno es totalmente, pues, amorfo, espiculado, como se llama, ¿no? ¿Ven? Miren cómo un tumor maligno es tanto en la mamografía como en la ecografía, en la tomografía es así, espiculado, ¿no? Está invadiendo, ¿no? Invadiendo, ¿no? Las microcalcificaciones también es algo que ayuda mucho en este caso. Bueno, ¿qué más hay? Ya estamos viendo ejemplos de lesiones de este tipo. Y bueno, escroto, testículo ya hemos visto la vez pasada, ¿no? En otra unidad, criptorquidia, los quistes, ¿no? Y lo más importante, cómo diferenciar una orcoepididimitis de una torsión, ¿no es cierto? Ya eso lo hemos visto nosotros. Lesiones traumáticas. Lesiones traumáticas, pues también ya se deduce, ¿no? El tema del trauma, el tema de fractura, el tema de hematoma, etcétera. Tumores testiculares, ya lo hemos dicho. Acuérdense que los tumores testiculares, cuando hay esto, ¿no? Prácticamente hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Todas estas prácticamente son como microcalcificaciones o microlitiasis que nos avisan que puede haber un problema oncológico en ese testículo, ¿no? Seminomas, más seminomas, teratomas, tumores células germinales y finalmente las suprarrenales. En las suprarrenales, básicamente, hemos dicho de que la suprarrenal puede tener tumoraciones, sobre todo benignas, pero también malignas, ¿no? Y además de patología infecciosa, también patología traumática, o sea, todas las patologías que hemos visto puede haber, ¿no? Pero lo más llamativo es básicamente siempre las tumoraciones, ¿no? Asociadas también a las enfermedades, pues, de tipo Cushing, ¿no? Que son enfermedades donde los niveles hormonales están alterados, ¿no? Básicamente lo que hay que ver es la masa que está por encima del riñón, en la zona de la suprarrenal, ¿no? Ahí, ¿no? En esta coronal miren tremenda masa por la ubicación, es una tumoración suprarrenal, ¿no es cierto?
Esta es otra, ¿no? ¿Saben cómo se ven las suprarrenales? Así como esto, mire, se ven como líneas o como yes. Esto que ven tan finito, esa es la suprarrenal, ¿no? Y acá en la zona suprarrenal hay un tremendo adenoma en este caso, ¿no? También se puede hacer PET para buscar eh, eh, realce, digamos, ¿no? Hipercaptación es el nombre correcto, ¿no? Los feocromocitomas, que hay que tener cuidado cuando se va a biopsiar, ¿no? Quistes, hemorragia adrenal, abscesos, todo se puede deducir, ¿no? En este caso que están en las suprarrenales. También puede haber metástasis, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que es un sitio muy frecuente de metástasis de cáncer de pulmón, ¿no? Cualquier masa en la suprarrenal puede ser un primario, puede ser una metástasis, ¿no? También de algún otro cáncer, ¿no? También hay lipomas, que son tumoraciones normalmente hiperecoicas, porque la grasa es hiperecoica. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Eso es todo lo que quería mostrarles, ¿ya? Les he pasado algunas imágenes de estos 6 PPTs que tengo. No sé si tienen alguna pregunta.